Hay secretos que tardan años en salir a la luz. Hay silencios que pesan más que las palabras. Y hay personas que entran a nuestras vidas sin pedir nada, pero lo cambian todo. ¿Y si te dijera que hay un hijo cuya existencia fue cuidadosamente escondida? ¿Y si esa historia tiene una conexión directa con Lucía Méndez? ¿Qué papel jugó ella en este misterio? ¿Por qué se mantuvo en silencio durante tanto tiempo? ¿Y quién es ese hijo del que nadie se atrevía a hablar? Este no es un escándalo más. No es una teoría sin sentido. Es una historia de amor, de protección y de un vínculo que ni la fama, ni el tiempo, ni la muerte pudieron borrar. Hoy te contaremos todo, porque hay secretos que merecen ser contados, y este es uno de ellos. Durante años, el público creyó conocer toda la historia de la estrella española que conquistó América con su voz, su sencillez y una familia aparentemente perfecta, casada con el también cantante Junior y madre de 3 hijos, Carmen, Antonio y Shaila. La imagen era intachable, una mujer entregada a su carrera y profundamente dedicada a los suyos. Pero como en tantas vidas marcadas por la fama, había una parte que nunca fue contada. Una historia que no figuraba en entrevistas ni en biografías autorizadas. Una historia que solo conocían los que vivieron muy cerca de ella y que preferían callar. Durante los últimos años de su vida se mostraba menos, hablaba poco de su mundo íntimo. Decía que había cosas que prefería guardar solo para ella. Fue entonces cuando surgieron los primeros rumores, comentarios breves, discretos, que no llegaron a los titulares pero sí circularon entre conocidos. Un niño, un nombre que no figuraba en el registro familiar, una figura que aparecía de vez en cuando entre bastidores, en los camerinos, en reuniones privadas. Era joven, a veces lo presentaban como un sobrino, otras veces como el hijo de una amiga, o simplemente como un muchacho muy querido por la familia. Pero había algo en él, un vínculo invisible pero fuerte, como si compartieran algo que no necesitaba explicarse. Muchos lo ignoraron, otros simplemente no se atrevieron a preguntar, pero quienes sí lo hicieron recibieron siempre la misma respuesta. Él es parte de mi vida, no necesito decir nada más. Con el tiempo, algunos comenzaron a notar gestos que no encajaban del todo. Regalos especiales, viajes privados, miradas cómplices. Era evidente que existía un lazo más profundo. No se trataba de un amigo ocasional. No era una simple muestra de cariño. Era algo más. ¿Podía tratarse de un hijo no reconocido? ¿O quizás de alguien que fue acogido como tal? En su círculo más íntimo, muchos sabían, pero nadie hablaba. Había una especie de pacto silencioso, una protección absoluta sobre ese tema. Y con el paso de los años, aquel joven, cuya identidad era aún un misterio, se convirtió en la sombra más protegida de la artista. Siempre presente, pero siempre fuera de foco. Hasta que, de forma inesperada, alguien rompió el silencio. Alguien que no tenía por qué hacerlo, pero que lo hizo. Y esa persona fue Lucía Méndez. Pero en el mundo del espectáculo, los caminos se cruzan más de lo que uno imagina. Compartieron escenarios, admiración mutua, incluso una especie de complicidad discreta que, para muchos, pasaba desapercibida. Durante años, nadie habría imaginado que Lucía tuviera algo que ver con ese joven que siempre estaba cerca de Rocío pero nunca era mencionado. Pero entonces, en una entrevista aparentemente inocente, algo cambió. La periodista le preguntó sobre su relación con Rocío. Y Lucía, sin pensarlo demasiado, respondió con una frase que lo alteró todo. Hay cosas que una amiga guarda hasta el final, y esta me la pidió Rocío en vida. Esa frase, dicha al pasar, despertó más preguntas que respuestas. ¿Qué secreto podía unirlas de esa forma? ¿Qué promesa debía cumplir Lucía incluso después de la muerte de Rocío? Las redes sociales empezaron a especular. Algunos creyeron que hablaba de un conflicto, otros pensaron en una herencia, en un diario perdido, en una carta. Pero otros recordaron al joven que siempre estuvo ahí y que de pronto volvió a ser tema.
¿Por qué Lucía hizo ese comentario? ¿A qué se refería realmente? Fue entonces cuando empezaron a salir testimonios aislados. Un maquillista que recordaba a Lucía y Rocío hablando a solas, con un tono más personal que profesional. Una asistente de producción que juraba haber visto al joven compartir momentos con ambas. Un chofer que, durante una gira, los había llevado a los tres en el mismo vehículo. No había pruebas, pero sí rastros. Y como suele ocurrir en estas historias, las piezas empezaban a encajar. Lucía, que siempre había sido discreta, empezaba a ser mencionada como una posible pieza clave en ese enigma. La confidente, la protectora, la mensajera. Pero si realmente ella sabía algo, ¿por qué decidió romper el silencio justo ahora? ¿Y qué relación tenía con ese hijo que nadie conocía? Hasta aquí, todo era conjetura, rumores, palabras sueltas. Pero había algo innegable. Entre Rocío Dúrcal, Lucía Méndez y ese joven misterioso, existía un hilo invisible que unía sus destinos. Un hilo que estaba a punto de desenredarse. Durante mucho tiempo, la figura de Lucía Méndez estuvo completamente separada del círculo íntimo de Rocío Dúrcal. Cada una brillaba con luz propia en su estilo, en su país, en su música, pero pocos sabían que fuera de los reflectores, compartieron algo más profundo que la fama. Una amistad tejida con hilos de respeto, confidencias y silencios. Lucía jamás habló con claridad sobre la naturaleza exacta de esa relación, pero quienes las conocieron de cerca aseguran que no fue una amistad común. Era de esas conexiones que no se muestran en portadas, pero que están presentes cuando más se necesita. Lucía aparecía en momentos clave, visitas breves, llamadas a deshoras, encuentros discretos. Y ahí es donde vuelve a surgir ese nombre. El del joven que siempre rondó la vida de Rocío. Aquel que nunca fue presentado como hijo, pero cuya presencia era constante. Y que, curiosamente, también fue visto cerca de Lucía. Una exasistente de producción que trabajó en una telenovela con Lucía en los años 90 contó que, en más de una ocasión, ella recibió la visita de un muchacho delgado, de mirada seria, al que trataba con un afecto evidente. Nunca lo presentó formalmente. Solo decía, es muy cercano a mí, viene de parte de Rocío. Otra fuente, aún más cercana, reveló que durante los últimos años de vida de Rocío, Lucía fue una de las pocas personas que mantuvo contacto regular con la familia, pero no por los hijos conocidos, sino por él, por ese joven que no usaba su apellido, pero sí su confianza. Las piezas comenzaban a alinearse. En una entrevista más reciente, Lucía fue cuestionada directamente sobre ese vínculo. No lo negó, pero su respuesta, lejos de aclarar, dejó a todos con más dudas. A veces la vida te pone en el lugar de madre, aunque no hayas parido. Esa frase marcó un antes y un después, porque si Lucía hablaba en esos términos, si reconocía haber asumido un rol maternal con alguien ligado a Rocío, entonces el secreto empezaba a tomar forma. Una forma emocional, no biológica. Una verdad que no buscaba escándalos, sino protección. ¿Era Lucía la madre adoptiva? ¿La confidente de una decisión tomada en privado? ¿O simplemente la única que supo todo y decidió guardar silencio por lealtad? Sea cual sea la verdad, su vínculo con ese joven no era casual, era profundo y completamente deliberado. En el mundo del espectáculo, muchas veces se finge cercanía donde no la hay, pero este no era el caso. Esta era una historia que no se contó para alimentar revistas, sino para proteger a alguien que, hasta hoy, permanece en la sombra, pero ya no por mucho tiempo. A lo largo de los años, ese joven nunca fue un personaje público. Su nombre se mantuvo en silencio, oculto tras una cortina que ni la fama ni la curiosidad lograron atravesar. Sin embargo, para quienes lo conocieron de cerca, su presencia era imposible de ignorar. No era un hijo reconocido por la ley, ni tampoco por la prensa, pero para Rocío era mucho más que eso. Lo que llamaban el hijo que nadie conocía no era un simple acompañante ni un amigo lejano.
Era alguien a quien ella le entregó su amor sin reservas, con la intensidad que solo una madre puede dar. Testimonios de personas cercanas describen cómo Rocío lo cuidaba con la misma dedicación que a sus propios hijos. Le ofreció un hogar cuando él no tenía uno, le brindó apoyo en momentos difíciles, y fue su refugio en un mundo donde la fama a veces puede ser cruel y solitaria. En una carta que nunca vio la luz pública, Rocío le escribió: «Tú no llevas mi sangre, pero eres mi hijo del alma. Siempre tendrás un lugar en mi corazón, aunque el mundo no lo sepa». Esa carta, que permanece guardada entre los objetos personales de la familia, es una prueba del vínculo inquebrantable que compartieron. El joven acompañó a Rocío en sus últimos días, estuvo a su lado cuando la enfermedad comenzó a cobrar terreno, y fue una de las pocas personas que pudo verle más allá de la estrella, como simplemente mamá. Años después, en el funeral, él fue uno de los rostros más afectados. Un hombre que lloró en silencio, sin cámaras ni flashes, mostrando una pena sincera, genuina. Para la familia y el público, era un desconocido. Para Rocío, era todo. Este joven, aún hoy, vive lejos de los reflectores, prefiere la privacidad, alejado del ruido, pero su historia es parte fundamental de la vida de Rocío Dúrcal. Es la historia de un hijo invisible para el mundo, pero que existió siempre en el corazón de una madre. Y aquí es donde la figura de Lucía Méndez cobra aún más sentido, porque ella fue una de las pocas personas que conoció la verdad completa. Fue confidente, amiga y, en cierto modo, guardiana del secreto. Lucía Méndez nunca habló abiertamente sobre aquel joven ni sobre el vínculo que la unía a Rocío Dúrcal y a él. Su silencio no fue casual ni indiferente. Fue un acto consciente de lealtad y respeto. En un mundo donde las noticias vuelan y la fama puede destruir reputaciones, Lucía eligió proteger lo que consideraba sagrado, la intimidad de una familia, aunque no fuera la suya de sangre. Quienes la conocen de cerca aseguran que para ella, guardar ese secreto fue un compromiso moral. Un pacto silencioso que le hizo Rocío en vida. Una promesa para proteger al hijo que nadie debía conocer, para evitarle un escándalo que solo le habría causado dolor. Lucía entendió que algunas verdades no se cuentan para alimentar el morbo, sino para preservar el amor y la dignidad de quienes están involucrados. Durante años, ese joven estuvo bajo su protección en momentos clave, recibiendo apoyo y guía, no como una figura pública, sino como alguien que necesitaba refugio y contención. Esta discreción permitió que la historia se mantuviera en las sombras, lejos de titulares y especulaciones dañinas. Fue un acto de valentía distinto al que estamos acostumbrados a ver, porque muchas veces el silencio habla más fuerte que las palabras. Hoy, con el paso del tiempo y con el respeto intacto, Lucía decide alzar la voz para honrar esa verdad silenciosa, para reconocer que, más allá de la fama y los escándalos, existen vínculos profundos, inquebrantables y humanos. Este es un relato sobre amor no reconocido por los medios, pero sentido con intensidad en el alma. Sobre un hijo que, aunque nunca fue anunciado al mundo, fue amado con la fuerza de un padre y una madre. Y sobre la lealtad de una amiga que guardó ese secreto hasta el final, porque sabía que algunas historias deben permanecer en el corazón antes que en las portadas. Hoy, al contar esta historia, rendimos homenaje a esa lealtad, a ese amor oculto y a la complejidad de las vidas que se esconden detrás del brillo de la fama. Porque la verdad, a veces, es mucho más profunda y humana de lo que jamás imaginamos. El silencio de Lucía sobre el joven que fue considerado el hijo que nadie conocía, no fue por indiferencia ni desconocimiento. Fue una elección consciente basada en la lealtad, el respeto y la protección. Sabía que revelar ese secreto podría causar daño, no solo a la familia de Rocío, sino también al joven mismo, quien merecía vivir su vida en paz y lejos del foco público. A lo largo de los años, Lucía asumió un papel que pocos conocen, el de guardiana de un secreto, madre de corazón, amiga leal
y confidente fiel. Un rol complejo que requiere fortaleza y empatía, dos cualidades que ella ha demostrado en cada paso de su vida. Esa lealtad y ese amor silencioso hablan mucho más de lo que cualquier entrevista o titular podría expresar. Lucía Méndez es un ejemplo de cómo la verdadera amistad y el compromiso van más allá de las apariencias, y cómo a veces el acto más valiente es simplemente proteger a quienes amamos con silencio y discreción. Este capítulo desconocido de su vida nos invita a verla desde una perspectiva distinta, no solo como artista, sino como mujer, amiga y guardiana de un amor secreto que marcó para siempre la historia de Rocío Dúrcal. Hay secretos que tardan años en salir a la luz, hay silencios que pesan más que las palabras, y hay personas que entran a nuestras vidas sin pedir nada, pero lo cambian todo. ¿Y si te dijera que hay un hijo cuya existencia fue cuidadosamente escondida? ¿Y si esa historia tiene una conexión directa con Lucía Méndez? ¿Qué papel jugó ella en este misterio? ¿Por qué se mantuvo en silencio durante tanto tiempo? ¿Y quién es ese hijo del que nadie se atrevía a hablar? Este no es un escándalo más. No es una teoría sin sentido. Es una historia de amor, de protección y de un vínculo que ni la fama, ni el tiempo, ni la muerte pudieron borrar. Hoy te contaremos todo, porque hay secretos que merecen ser contados, y este es uno de ellos. Durante años, el público creyó conocer toda la historia de la estrella española que conquistó América con su voz, su sencillez y una familia aparentemente perfecta, casada con el también cantante Junior y madre de 3 hijos, Carmen, Antonio y Shaila. La imagen era intachable, una mujer entregada a su carrera y profundamente dedicada a los suyos. Pero como en tantas vidas marcadas por la fama, había una parte que nunca fue contada. Una historia que no figuraba en entrevistas ni en biografías autorizadas. Una historia que solo conocían los que vivieron muy cerca de ella y que preferían callar. Durante los últimos años de su vida se mostraba menos, hablaba poco de su mundo íntimo. Decía que había cosas que prefería guardar solo para ella. Fue entonces cuando surgieron los primeros rumores, comentarios breves, discretos, que no llegaron a los titulares pero sí circularon entre conocidos. Un niño, un nombre que no figuraba en el registro familiar, una figura que aparecía de vez en cuando entre bastidores, en los camerinos, en reuniones privadas. Era joven, a veces lo presentaban como un sobrino, otras veces como el hijo de una amiga, o simplemente como un muchacho muy querido por la familia. Pero había algo en él, un vínculo invisible pero fuerte, como si compartieran algo que no necesitaba explicarse. Muchos lo ignoraron, otros simplemente no se atrevieron a preguntar, pero quienes sí lo hicieron recibieron siempre la misma respuesta. Él es parte de mi vida, no necesito decir nada más. Con el tiempo, algunos comenzaron a notar gestos que no encajaban del todo. Regalos especiales, viajes privados, miradas cómplices. Era evidente que existía un lazo más profundo. No se trataba de un amigo ocasional. No era una simple muestra de cariño. Era algo más. ¿Podía tratarse de un hijo no reconocido? ¿O quizás de alguien que fue acogido como tal? En su círculo más íntimo, muchos sabían, pero nadie hablaba. Había una especie de pacto silencioso, una protección absoluta sobre ese tema. Y con el paso de los años, aquel joven, cuya identidad era aún un misterio, se convirtió en la sombra más protegida de la artista. Siempre presente, pero siempre fuera de foco. Hasta que, de forma inesperada, alguien rompió el silencio. Alguien que no tenía por qué hacerlo, pero que lo hizo. Y esa persona fue Lucía Méndez. Lucía Méndez nunca fue parte directa de la vida familiar de Rocío Dúrcal, al menos no de forma pública. Pero en el mundo del espectáculo, los caminos se cruzan más de lo que uno imagina. Compartieron escenarios, admiración mutua, incluso una especie de complicidad discreta que, para muchos, pasaba desapercibida. Durante años, nadie habría imaginado que Lucía
tuviera algo que ver con ese joven que siempre estaba cerca de Rocío pero nunca era mencionado. Pero entonces, en una entrevista aparentemente inocente, algo cambió. La periodista le preguntó sobre su relación con Rocío. Y Lucía, sin pensarlo demasiado, respondió con una frase que lo alteró todo. Hay cosas que una amiga guarda hasta el final, y esta me la pidió Rocío en vida. Esa frase, dicha al pasar, despertó más preguntas que respuestas. ¿Qué secreto podía unirlas de esa forma? ¿Qué promesa debía cumplir Lucía incluso después de la muerte de Rocío? Las redes sociales empezaron a especular. Algunos creyeron que hablaba de un conflicto, otros pensaron en una herencia, en un diario perdido, en una carta. Pero otros recordaron al joven que siempre estuvo ahí y que de pronto volvió a ser tema. ¿Por qué Lucía hizo ese comentario? ¿A qué se refería realmente? Fue entonces cuando empezaron a salir testimonios aislados. Un maquillista que recordaba a Lucía y Rocío hablando a solas, con un tono más personal que profesional. Una asistente de producción que juraba haber visto al joven compartir momentos con ambas. Un chofer que,